buenas tardes, bienvenidos a 360 grados. Hoy es jueves 24 de febrero del año 2022. Muchas informaciones que compartir con todos ustedes. Hoy es un día histórico para mal, porque resulta que hoy en la madrugada Rusia autorizó una operación militar en Ucrania y se habla de que Rusia está atacando por todos los flancos, no solamente en la zona que fueron declarados independientes, separatistas, sino también en toda la costa de Ucrania, con toda la frontera, dije costa, toda la frontera de Ucrania, que tiene una parte en Polonia, otra en Kazajistán y otra en Rusia. Y entonces esto pone de manifiesto una situación muy difícil en el panorama mundial y geopolítico, y la verdad que repercute en toda la geografía mundial y especialmente aquí en la política nacional. Ya el presidente Luis Abinader ha anunciado esta mañana que convocó a su gabinete económico para tomar medidas con respecto a esta situación mundial. Mientras tanto, vamos a ver el informe del tiempo, el informe de la Oficina Nacional de Meteorología, que dice que las condiciones del tiempo están bajo la influencia de los efectos que genera el viento fresco del noreste, que, combinado con la incidencia indirecta de una débil vaguada localizada al noreste de Puerto Rico, con lento movimiento hacia el oeste, estarán produciendo incrementos ocasionales de la nubosidad con precipitaciones que podrían ser moderadas localmente y aisladas ráfagas de viento, principalmente en horas de la tarde y la noche, sobre diferentes provincias de las regiones noreste, sureste, incluso el Gran Santo Domingo al norte y la cordillera central. Mañana viernes, dice la ONAMET, que prevé que la vaguada se moverá hacia el norte de la isla en aguas del Atlántico. En consecuencia, volverán a originarse incrementos nubosos acompañados de aguaceros moderados en ocasiones y aisladas ráfagas de viento en diferentes localidades de las regiones noreste, sureste, incluso el Gran Santo Domingo norte y la cordillera central. Este fin de semana, dice la ONAMET que no se prevén lluvias significativas sobre gran parte de la República Dominicana. Sin embargo, ocasionales campos nubosos y en algunos chubascos de corta duración estarán presentes, principalmente después del mediodía, motivados por los efectos que continuará generando el viento de la dirección este-noreste y la débil vaguada. La condición marítima continúa con viento y olas anormales en diferentes sectores de la costa atlántica, dice también la ONAMET con respecto a las olas, y en resumen, se mantienen agradables las temperaturas, siendo estas frescas hacia el interior del país, y esto se debe al viento del noreste y la época del año en el invierno. Estamos en invierno todavía. Las temperaturas oscilan entre 28 y 30 grados Celsius las máximas, mínimas 19 y 21 grados Celsius. Ese es el reporte del tiempo de hoy, jueves 24 de febrero del año 2022. La situación es la siguiente. En el país y en el mundo hay unas grandes expectativas con referencia a los resultados de esta guerra. Expertos en el tema han dicho que esta guerra tiene las mismas características que se llevaron a cabo durante la Segunda Guerra Mundial, desde el año 1939 al 45 aproximadamente, y que esas características geopolíticas fueron lo que dieron pie
a la llamada Guerra Fría. Pero hay que decir que esa guerra anteriormente era una guerra bipolar, porque habían dos potencias mundiales. Pero ahora la situación ha cambiado totalmente en el sentido de la bipolaridad. Yo diría que es multipolar, porque además de los países que conforman la OTAN, está además China. China se ha convertido en una potencia mundial. Rusia, siempre de acuerdo con los expertos, durante todos estos años en la que partió de una perestroika en el año 1989, el llamado derribo del muro de Berlín, eso trajo como consecuencia para una disuasión mundial de una guerra de tantos años, de largos años, tanto de inteligencia como de socialismo y el capitalismo en distintas partes del mundo. Resulta que esta situación ya, supuestamente ya ha calmado todo esto, cada país en Rusia, que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se convierte en un solo país que es Rusia, y cada país hace, como quien dice, su tienda aparte. Pero Rusia se recompone en momentos en que Estados Unidos pensó que Rusia no se iba a recomponer. Eso no lo digo yo, lo dicen los expertos. Y se rearmamentó. Esta situación de Ucrania no es nada más que el cerco que ha venido haciendo la OTAN a Rusia. Y Rusia lo que está haciendo en el caso de Ucrania es simplemente reclamando un territorio a la OTAN. Por eso Rusia y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha condicionado la paz mundial y el cese del fuego. ¿A qué? A nuevas negociaciones con Rusia, con respecto especialmente a Ucrania, que hay que decir que en Ucrania lo más importante de todo esto es que hay un trasiego de gas, el más importante canal que suple de gas a toda Europa. Óigame bien, a toda Europa. ¿Y qué pasa en Europa? En Europa hay países que utilizan ese gas para su calefacción y hay países que tienen hasta 8 meses de invierno. 8 meses de invierno. Hay países en Europa. Entonces, es una situación verdaderamente complicada. He visto mucha gente en las redes sociales que se hacen llamar expertos en el tema internacional, pero la verdad que no. La verdad que para saber qué es lo que está pasando y qué está ocurriendo con respecto a Rusia y Ucrania, hay que estar bien informados con respecto a la geopolítica mundial. Y nosotros, para eso, tenemos que hacer contacto con un experto en ese tema. ¿De quién se trata? Bueno, se trata de Luis González. Luis González es un hombre que tiene muchos años en el ámbito de lo que tiene que ver con las relaciones internacionales, las relaciones exteriores aquí en la República Dominicana, y conoce sobre la política mundial, conoce sobre China, tiene buenas relaciones con China, tiene buenas relaciones con los países árabes y tiene buenas relaciones en el ámbito internacional. Estamos haciendo contacto, todavía estamos haciendo los aprestos. Cuando el máster esté listo y haya hecho contacto nos van a avisar. Pero mientras tanto,
todos los líderes mundiales han condenado el ataque ruso. La OTAN, vía el primer ministro de Inglaterra también condenar el ataque. Vi al presidente de Francia ser un poquito, aunque condena el ataque, dice que quiere llegar a un punto de disuasión y un punto de llegar a las conversaciones de paz. Los presidentes de distintas partes del mundo, Joe Biden, que es el presidente de los Estados Unidos, no solamente ha considerado ese ataque, dice que es un ataque malintencionado y que es desafortunado totalmente, pero además injustificado, es la palabra, injustificado. Dice que se van a tomar medidas adicionales, además de las sanciones económicas que se han impuesto a Rusia. Eso ha traído como consecuencia también problemas económicos en Rusia. Pero Vladimir Putin luce muy, o sea, definitivamente acertado y definitivamente decidido a continuar esta guerra, hasta tanto no se reconozca a nivel mundial y por los países de la OTAN precisamente los acuerdos a los que él quiere arribar. A mi modo de ver, a principios de febrero se ha comenzado a hacer una guerra informativa y política que ha llegado hasta este momento. Le confieso algo, yo pensé que nunca se iba a llegar a la conflagración y Rusia no iba verdaderamente a ocupar, y que era más bien un juego de informaciones norteamericanas. Pero parece ser que Estados Unidos sí tenía la información pertinente de que Rusia iba a intervenir, como dice el propio presidente Putin, operacionalmente y militarmente a Ucrania. Una situación, por ejemplo, en Ucrania, de que hay un gran grupo de personas que quieren escapar. Resulta que allá tenemos también a una dominicana que ha estado diría yo, atrapada en Ucrania, porque hace un día que los vuelos hacia y desde Ucrania fueron cancelados todos, los vuelos internacionales. Entonces, esta dominicana, que se llama Starling Cuevas, hizo contacto con el embajador de la República Dominicana en Alemania, que es concurrente en Ucrania, Yasser Román, y este ha dado la información de que se mantienen en contacto con la dominicana para ver si es posible sacarla desde Ucrania, imagino yo, que llevarla a Alemania y posteriormente aquí a la República Dominicana en el caso de que quiera volver. Pero es una situación bien difícil en este momento que está ocurriendo precisamente en Ucrania. No hay verdaderamente una luz hasta el momento al final del túnel y todos los países del mundo están pendientes de esta situación. Como dijimos al principio, el presidente Luis Abinader se refirió al tema esta mañana y dijo que había convocado al gabinete económico porque ya los precios internacionales del petróleo comenzaron a subir a $100 el barril. Ya, sin embargo, a mediodía del día de hoy habían comenzado a bajar un poco a $97 el barril. Pero de todos modos, eso incide en la economía dominicana. También el presidente habló sobre los precios de los commodities, como es el maíz, la soya y el trigo, que también van a incidir de una manera directa a los precios de los artículos de primera necesidad del país y a la canasta básica nacional. Eso definitivamente es una situación en la que estamos nosotros definitivamente desprotegidos,
Pero el presidente Luis Abinader llamó a la calma y dijo que todos tenemos que seguir actuando en nuestros deberes de la vida nacional y que el gobierno, como buen administrador de la cosa pública, va a buscar las medidas y a tomar las medidas económicas que sean pertinentes para amortiguar cualquier golpe que pueda decirse. Señores, esta generación de el país y del mundo ha visto muchas cosas durante los últimos 30, 40 años. Hemos sido testigos de la guerra de Irak, hemos sido testigos de la intervención en el año 1991, la guerra del desierto, la llamada guerra del desierto. Hemos sido testigos de lo que ocurrió en el año 2001, que fueron el derribo de las Torres Gemelas y el atentado del 11 de septiembre de ese año, que podemos decir que hay un antes y un después de ocurrido ese atentado en territorio norteamericano. Pero además hemos sido testigos del COVID-19, hemos sido testigos de terremotos como el de Haití del año 2010, hemos sido testigos del cambio en los términos electrónicos del I2K, I2K, hemos sido testigos de tantas cosas esta generación que la verdad nos hace ver que cada generación en el mundo de los seres humanos sufren estos acontecimientos consuetudinariamente hechos por la humanidad. O sea, nosotros como seres humanos somos testigos de los mismos hechos que se repiten cada época, cada 100 años, cada 50 años, y seguimos siendo aquellos mismos seres humanos que lamentablemente mueren por causas que ni siquiera comprenden, como es el caso de la lucha que está ocurriendo ahora en Ucrania y Rusia. Muchos ucranianos estarán preguntando por qué. Y nosotros, que estamos tan lejos de eso, vamos a sufrir las consecuencias. ¿Por qué? Porque los países de alta gama, potencias mundiales, luchan y pelean por territorios, por dominio del ámbito económico totalmente, sin pensar en las consecuencias humanas. Eso nos debe llevar a una reflexión. Vamos a hacer una pausa comercial. Bueno, cuando se trata de un experto en asuntos internacionales como Luis González, me decía mi hermano y amigo Paniagua que, y es verdad, si se trata de una persona que tenga conocimientos de los asuntos internacionales y la guerra de Ucrania con Rusia, va a estar siendo solicitado por todas partes para que hablen sobre ese particular. Pero mire, al margen del tema de Ucrania y de Rusia, que no deja de ser la noticia más importante, que debemos seguir comentando y tratando de comunicarnos con Luis González para ver si puede hablarnos sobre este conflicto mundial, no cabe dudas de que hay unas grandes expectativas con respecto al discurso del presidente Luis Abinader el próximo domingo, 27 de febrero. Óigame bien, cae el mismo día de la independencia la intervención del presidente Luis Abinader ante la Asamblea Nacional, que va a dar su segundo informe sobre vamos a decir, lo que él ha hecho durante todo su gobierno, que tiene ahora casi 2 años. Cumple 2 años el 16 de agosto del presente año, pero la rendición de cuentas se hace el día 27 de febrero. Hay muchas expectativas
pero que también, no solamente en el discurso, porque se ha hablado, y el propio presidente lo ha dicho, que hay cambios en lo que es la ley de hidrocarburos y la va a llevar al Congreso Nacional. Que hay un proyecto de reforma a la Carta Magna, a la Constitución de la República, que la va a llevar también al Congreso Nacional. El tema del fideicomiso Punta Catalina también se va a llevar al Congreso Nacional. Pero hay otras expectantes, por ejemplo, lo que tiene que ver con la inflación, los altos costos de los artículos de primera necesidad, que nosotros hemos venido hablando durante todo este trayecto a causa del COVID-19. Y debo decirles que ese impacto de la economía mundial a causa del COVID-19 va a ser reimpactada con la situación de la guerra de Ucrania y Rusia. La verdad que esto es una situación difícil. Pero también hay expectativas con respecto al gobierno de Luis Abinader y de este domingo, porque mucha gente está esperando que haya cambios en el ámbito gubernamental y que haya cambio en el funcionariato nacional. Y hay personas que están recomendando que el presidente cambie a los funcionarios. Pero les voy a decir algo. Hemos visto y hemos tenido información que han llegado hasta nuestros oídos de que es posible que muchos de los partidos pequeños que ahora, antes eran aliados del PLD, ahora se han vuelto aliados del PRM, que está en el poder. A esos partidos pequeños les van a dar su cuota de poder, de acuerdo con informaciones que tenemos y que han llegado de los corredillos políticos y de los mentideros políticos. Se habla de Zorrilla Osuna, se habla de Marisa López de Ortiz, se habla de José Francisco Peñaguaba y se habla de Luis el Gallo y se habla de distintos presidentes y dueños de esos partidos pequeños. Hay una situación en otros partidos, como es el caso de Alianza País, que parece que internamente hay una rebelión en contra de Guillermo Moreno. No sé qué es lo que está pasando ahí. Pero en fin, eso es las expectativas están en ese ámbito político, tanto en los cargos de los funcionarios públicos, en las cuotas de poder que se le pudiera dar, pero debo decirles que eso del 27 de febrero y 16 de agosto era una práctica balaguerista. Balaguer acostumbró a los funcionarios a estar expectantes los 27 de febrero y los 16 de agosto, cuando se celebra el Día de la Independencia y la restauración de la República respectivamente. Y en el ámbito militar principalmente, habían expectativas con relación a eso. Eso fue medio cambiando en el gobierno de Leonel Fernández, que quiso romper con esa, diría yo, costumbre en la República Dominicana y llegó a hacer cambios en el ámbito gubernamental sin esperar que fuera 27 de febrero o 16 de agosto. En algunas ocasiones lo hizo. Ahora, ¿qué pasa? Que en el ámbito castrense, la ley orgánica de las Fuerzas Armadas establece cuánto tiempo debe permanecer un comandante general, anteriormente se llamaba jefe, de Estado Mayor, de una institución castrense determinada y de la Policía Nacional. ¿Cuánto? 2 años. Establece la ley orgánica. Y cada 16 de agosto se cumplen los 2 años. Por ejemplo, este 16 de agosto se cumple 2 años de
la comandancia general de Muñoz Novoa, de Julio Florián y de Betances Hernández en la Fuerza Aérea, el Ejército y la Armada de la República Dominicana. En el caso, por ejemplo, de, vamos a decir, la Policía Nacional, hubo un cambio reciente. Recuerden que Eduard Sánchez fue dispuesto como comandante, como jefe, director de la Policía Nacional, y entonces eso trajo como consecuencia que precisamente se hizo el cambio fuera de la fecha. Me está llamando Luis González, al máster allá, que por favor haga los contactos, a ver si puede hacer el contacto ahora con Luis González. Pues les decía que esas son otras expectativas. En el caso de los cuerpos castrenses pueden haber esos cambios. Ahora, tengo también la información, atención, que el ministro de Defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa, me van a matar por allá, va a permanecer como ministro de Defensa los 4 años de gobierno de Luis Abinader. No, esa es la información que me llegó, porque hay precisamente, parece ser, algún compromiso político. Sí, es político el compromiso. Con Hipólito Mejía, desde el tren gubernamental. A mi modo de ver, Luciano Díaz Morfa se ha portado excelentemente bien como ministro de Defensa. Tenemos a Luis González en línea. Ahí puede el máster colocar la foto de Luis González, momento que hablamos con él con respecto a la crisis de Ucrania y Rusia. Buenas tardes, González, ¿cómo está? Gracias, hermano Elías, para servirte siempre. Yo soy un seguidor de tu programa y mis padres, como te dije, siempre están viendo todas las tardes, informándose. Qué bueno, así es. Mira, González, ¿quién más que tú para hablar sobre la situación que está ocurriendo en Ucrania por parte de Rusia? Como si yo fuera un niño de 10 años, ¿tú me puedes explicar qué es lo que está pasando realmente? Bien, gracias. Lo primero es informar que aquí hay mucho, y tú estás en medio de comunicación, siempre has sido un hombre, parte de este cuarto poder del que hablaba Edmund Burke, el más importante de todo, que es la prensa, que es la... Hay parte en todo este juego, desde finales de diciembre, enero y ahora en febrero, de desinformación por parte que se va a invadir, que si no, que está al día, que las razones, eso es lo primero. Entonces, hay una versión de que se está produciendo una invasión. Sí. La semántica es muy importante y las palabras. Sí. No es una invasión lo que está sucediendo, no, nada que ver. Es una escalada militar en una zona que ya el gobierno ruso, su parlamento y anunciado por su presidente, Vladimir Putin, han aceptado su independencia. Desde el punto de vista soberano, yo como Estado, si alguien se declara independiente, puedo aceptar o no su declaración de independencia. Entonces, en esa zona donde la mayoría culturalmente es ruso, donde hay más de 1 millón de rusos declarados con pasaporte y todo ruso, entonces se produce eso, como plantea incluso el documento, desmilitarizar esa zona, porque hay un enfrentamiento que no es nuevo, Elías. Okay. Es desde el 2014 que están enfrentados la capital Kiev, el gobierno central de Ucrania, con esas dos autoproclamadas repúblicas que son Donetsk y Lugansk, sí, que son en una provincia al este de Ucrania que se llama Donbass, en esa zona del llamado Donbass. Son dos territorios pequeños de 8.300 y 8.900 kilómetros cuadrados, ninguno llega a 9.000 kilómetros cuadrados, la parte que están controladas por Donetsk y Lugansk como república. Entonces, en esa parte es que está, diríamos, que ha ocupado o está los militares rusos. Nunca ha ido para ocupar la capital, no va hacia
la toma del poder en la capital, que fue precisamente, no va a dar un golpe de Estado, nada de eso. Que es precisamente, y es bueno que la gente entienda, lo que nos escuchan, que todo esto comenzó con un golpe de Estado, apoyado por Occidente en Ucrania, en el 22 de febrero del 2014. Ustedes recuerdan que el presidente electo, por voto y todo, como tú y yo conocemos, las elecciones en Occidente, de manera democrática, Víctor Yanukovych, se le dio un golpe de Estado celebrado por Occidente y por Europa, que está ahí por Estados Unidos. Está celebrando un golpe de Estado. Y de ese golpe de Estado es que surge que el 27 de febrero, Crimea, entonces, aprovechando el vacío de poder, entonces se adhiere a Rusia después de un referéndum. O sea, y Rusia nunca ocupó Crimea tampoco. La expresión se adhesionó es porque hubo un referéndum y en Crimea decidieron un 97% de los que votaron ser rusos. Ahí no hubo una ocupación tampoco militar de Rusia en el 2014. Sí es ya parte de Rusia porque fue un referéndum. Luego, aprovechando eso, esas dos repúblicas se proclamaron, pero ellas han seguido luchando porque no son parte de Rusia, ya quieren ser independientes. Entonces, en septiembre de ese año, Elías, hubo dos acuerdos, septiembre de ese año y principio del 15, los acuerdos de Minsk, que si se hubieran cumplido esos 12 puntos, yo creo que ya el problema estuviera resuelto, pero ese no es el interés de la OTAN, que hay que mencionarlo aquí, que quiere seguir expandiéndose hacia el este, quiere estar ahí, a la esquina de la seguridad de Moscú y de Rusia. Entonces, todos estos elementos hay que verlos, por los cuales se ha producido recientemente, hace unas 24 horas, la escalada militar para desmilitarizar esa zona, para garantizar seguridad a dos repúblicas autoproclamadas. Ahora, ¿qué podría suceder? Hay muchas preguntas, yo sé que se hacen. ¿Una posible guerra mundial? No, ahí no hay posibilidades. Ya la OTAN dijo que no va a inmiscuirse directamente en el territorio. Estados Unidos de manera unilateral tampoco lo va a hacer. Los otros países europeos de manera unilateral tampoco lo van a hacer. Lo que ha habido son sanciones económicas. Sí. Esas sanciones económicas entonces están afectando tipo boomerang a la misma Europa. Está afectando a Ucrania y claro, va a afectar a Rusia porque va a dejar de tener mercado para su gas natural, para su petróleo, pero va a afectar el mundo, incluyendo la República Dominicana. Lo que nos están viendo en este momento en este país y escuchando, puede ser que los combustibles fósiles que se compren, el petróleo, el gas natural también pueda afectar la economía de estos países de América Latina. Bueno, aunque el petróleo que nosotros compramos lo compramos a Texas, que hoy subió a $100 el barril, aunque ha bajado a 97 actualmente. Exacto, pero todo está vinculado, Elías, tú que conoces muy bien los temas globales, hay una vinculación, porque además pertenecen a un mismo cartel, diríamos, a un mismo grupo de países exportadores de petróleo, todo eso incluye, y Rusia es el segundo exportador de petróleo del mundo, y cualquier cosa que suceda con Rusia, sacándolo del mercado de los combustibles fósiles, va afectando a los demás países y por tanto los países que no producimos, como la República Dominicana. Mira, hay una parte que es importante determinar, González, y es con respecto al gas. Se dice que Ucrania es el más importante conducto de ese gas que va y suple a toda Europa, en una Europa que regularmente el frío, el invierno dura hasta 8 meses en algunos de esos países. Exacto, depende mucho, es vital para ellos. ¿Es cierto que Ucrania es la que tiene el conducto más importante de...? Bueno, realmente gran parte, la mitad del gas natural que suministra Rusia a Europa pasa por unos gasoductos que están en Ucrania, por eso Ucrania recibe $2.000 millones al año por prestar ese territorio, porque le queda más
Sin embargo, ya hay una solución, ya hay una alternativa, que es que este es el problema también, que es el Nord Stream 1 primero y el Nord Stream 2, que ya está listo, pero se detuvo ahora. Cuando eso sucede, ese es el problema, es que están creando un enemigo donde no hay, que no, el argumento de Estados Unidos, que está de este lado, del lado que estamos tú y yo, si se produce una guerra por allá con armas nucleares, Estados Unidos va a seguir vendiendo gas y muy feliz, y Europa destruido de nuevo. Lo estoy diciendo con toda la responsabilidad, porque están bastante evidentes, además el que sale más beneficiado, el que ha estado vendiendo. Revisen la venta de gas natural de Estados Unidos en estos últimos meses de la crisis, ha aumentado, incluso más caro, porque el problema genera que los precios suban. O sea, ahí estamos viendo un Estados Unidos que no está involucrado directamente desde el punto de vista del campo de batalla, pero está siendo beneficiado. Entonces, el tema del gas natural, tú lo has dicho, es uno de los puntos fundamentales por los cuales también se está produciendo esta crisis. Lo que se dice es que después que ese gas deje de pasar por Ucrania, entonces Rusia no tendrá ningún problema en invadir, porque ya eso no lo va a afectar. Pero es que en ningún momento Vladimir Putin ha planteado que le interesa invadir Es que no tiene sentido. Si tú y yo somos analistas, nos damos cuenta que ni siquiera tiene sentido. En dado caso, lo más importante para Rusia era Crimea, y ya Crimea se adhesionó por un referéndum en el 2014. ¿Por qué Crimea? Y esto es geopolítica. Y Crimea siempre ha sido de Rusia. Incluso las grandes luchas con el Imperio Otomano fueron por Crimea. Y Rusia tuvo que luchar para tenerlo, pero en el 1954 Nikita Khrushchev se lo pasó a Ucrania porque él era ucraniano y porque era parte de la Unión Soviética. No se lo estaba pasando a otros, sino a la misma Unión Soviética. Pero en Crimea es que está la única base militar en el Mar Negro que tiene Rusia. Eso es vital en defensa. La única que conecta a través del Bósforo, los Dardanelos, con el Mar Mediterráneo y por tanto con el Atlántico por ahí. Eso es vital para Rusia desde el punto de vista geopolítico. Crimea. Entonces, ya tiene Crimea, hay dos repúblicas que se autoproclamaron. Ya a Rusia no le interesa, no tiene sentido ese argumento de que es una amenaza. Y segundo, el Nord Stream 2 fue una decisión del gobierno de Alemania con la Angela Merkel, recuerden ustedes que fue canciller de Alemania por 16 años, y con el Gazprom, que es una de las empresas más importantes que tiene Rusia, y se construyó ¿para qué? Para que le llegaba de manera directa por el mar Báltico a Alemania sin tener que pasar por ningún territorio, pero hasta por tema de seguridad precisamente, no tener que depender de un territorio de terceros. Ganaba todo el mundo y realmente gana todo el mundo, menos el que quiere vender el gas desde otro territorio mucho más lejos y mucho más caro y más inseguro, porque nunca es seguro cruzar el Atlántico con tanto gas natural como está pasando. Entonces ese es el asunto fundamental, Elías, con respecto a Ucrania y los gasoductos que tiene todavía usándose para llegar el gas ruso hacia Europa, que es vital para los europeos. Finalmente, Luis, sí. ¿Cuándo piensas tú que va a terminar esta operación militar y cuáles son las consecuencias directas e inmediatas sobre ello? Bueno, comenzando por la última parte de la pregunta, las consecuencias ya se están viendo para el planeta, para los mismos europeos, para el mundo. Las bolsas de valores han caído todas en Europa y ha influido en las bolsas aquí de este lado. Para el que no entiende eso, lo que no estamos mucho en el tema de la finanza, eso es importantísimo para las economías globales, y eso está cayendo, se está afectando, están aumentando los precios, ya tú lo dijiste, en el mundo entero del combustible fósil, gas natural, petróleo, los commodities internacionales también. O sea, la economía, que en vez de estarse recuperando, en vez de estar todos unidos, construyendo el destino compartido del que habla Xi Jinping, lo que estamos retrocediendo. Entonces esa es diríamos, una de las consecuencias. ¿Y cómo podría terminar? Retomando los acuerdos de Minsk. Dirás tú y dirá mucha gente, pero ya Rusia proclamó independiente a esta gente, pero yo creo que ahí sería lo más sensato, sería incluso dar un paso atrás por parte de esas dos autoproclamadas repúblicas, saber que ellas pueden ser
autonomía dentro del territorio de Ucrania, pero con más, una autonomía significa tener más ventajas, más beneficios y ser parte del Congreso. Eso es, diríamos, la solución más sensata por el momento. Es así, toda Europa restablece su relación con Rusia desde el punto de vista económico y se dejan de ese miedo de que depender del gas ruso es un problema. ¿Quién ha dicho por qué tiene que ser así? Entonces, ¿por qué puede depender de Estados Unidos, que está de este lado del Atlántico? ¿Por qué puede depender entonces del gas que está en Australia, que está mucho más lejos? Y no puede depender de Rusia, que está ahí, nunca ha sido una amenaza para ellos. Realmente no lo ha sido, y tú buscas la historia después de la Segunda Guerra Mundial, hubo una guerra fría, pero después de que cae el muro de Berlín y se desmembra la Unión Soviética, Rusia nunca ha sido una amenaza para Europa, y nunca ha significado eso hasta que en el 2014, por razones de seguridad, se produce algo interno y Rusia lo que hace es que lo acepta y le da bienvenida a Crimea, no es que ocupa Crimea tampoco. Ese es otro tema que podríamos verlo. En síntesis, Elías, tienen que ponerse de acuerdo, y el tercero ausente, que es la Organización de Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad, tiene que jugar un papel más protagónico en este proceso. Es la única salida que le veo. Gracias, Luis González, por la intervención suya, interesantísima y además de eso didáctica. Muchas gracias por hacer contacto con nosotros. Hacemos una pausa comercial. Bueno, creo que ha sido una explicación importante que nos ha dado Luis González con respecto a lo que está sucediendo a nivel mundial, y básicamente yo la pegué porque una de las cosas más importantes que tienen que ver con esta situación no es más que simplemente el gas natural y la distribución del mismo que Rusia quiere realizar, pero que impiden otros países como Estados Unidos y miembros de la OTAN, que han rodeado totalmente a Rusia, y que Ucrania forma parte también de ese plan. Hay que decir que es importante también lo que explicaba González, en el sentido de que no se trata de una invasión de Rusia a Ucrania, sino de una desmilitarización de las tropas ucranianas en los países que se han declarado separatistas de Ucrania, y que la gran cantidad de personas que viven ahí son rusos. Eso es importantísimo que sepamos eso. Y no hay dudas de que esto, la solución, como decía González, es que la Organización de las Naciones Unidas, que no he visto la intervención de la ONU en este pleito mundial, y debe tener un papel mucho más protagónico. Es importante que llame a la paz, que llame a cumplir con los códigos, con los acuerdos que se habían establecido con anterioridad. Y yo creo que eso vale la pena si es para la paz mundial, sobre todo porque venimos de una pandemia que ha acogotado a todo el mundo. Imagínese usted ahora una crisis en esos términos, lo que va a ocasionar en la República Dominicana. Nosotros que vemos, por ejemplo, que se quema la barba del vecino, tenemos que poner las nuestras en remojo. Ojalá que puedan entenderse esos grandes países. Señores, mañana es un programa especial. Un saludo muy especial también para todos nuestros amigos televidentes que siempre están en sintonía. Moisés Medina reporta hoy, precisamente, que siempre está en sintonía con nosotros. Nos vemos el lunes, si Dios quiere.